históricos son cauces excavados por la erosión de la escorrentía pluvial durante miles de años, testigos mudos de grandes cambios climáticos a lo largo de nuestra historia insular. Canarias no tiene ríos en la actualidad por su escasa pluviometría, su joven porosidad volcánica y un relieve montañoso de gran desnivel, por lo que el agua suele ser de circulación rápida tras los episodios lluviosos, aunque hay determinados rincones que por tener ciertas peculiaridades mantienen agua corriendo por su cauce gran parte del año, generando una mágica atracción de sonoridad y recurso sustancial. En la árida Fuerteventura encontramos topónimos que tienen que ver con cursos de agua permanente. Por ejemplo, Río Palmas, donde las crónicas de conquista del siglo XV nos hablan de un cauce con bastante caudal y en el que hoy encontramos algunos tramos de agua intermitente, como por ejemplo en la Madre del Agua y en la parte superior de la presa de Las Peñitas. También Río Cabra, en esa parte centro-oriental de la isla de Fuerteventura. Pero aún hoy encontramos agua discurriendo por algunos cauces, como por ejemplo en el Barranco de los Molinos. La presa de los Molinos fue construida en dos fases, la primera en torno a 1946 y la segunda en torno a 1962. Una presa con una capacidad superior a los 200.000 metros cúbicos y que almacenaba y abastecía el agua de las parcelas de esa colonia rural que se montó con esa finalidad de reverdecer el desierto. En la actualidad ya la tarjea, la sequía no lleva el agua de la presa al poblado. Hoy es una presa que acoge a esas aves que llegan para abastecerse del líquido de la vida. Paseamos por la antigua colonia rural García Escámez, o el también llamado pueblo de las Parcelas, para conocer un poco más de su devenir histórico y de su relación con el Barranco de los Molinos. Este enclave fue creado en 1946 por el Mando Económico de Canarias. En este lugar se repartieron a familias humildes una parcela y una vivienda. En total, 23 viviendas y 30 parcelas de 2 hectáreas para cultivar, agua para regar y 56 pesetas para comprar aperos agrícolas. Hablaremos de todo esto con su vecino Rafael Rodríguez, un glorioso puntal de lucha canaria que llevó el nombre de su pueblo como apodo por todos los terreros de Canarias. Rafael Rodríguez, el pollo de las parcelas. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días, bien. Estamos en el Barranco de los Molinos, pero antes de meternos a hablar un poquito de él, hablamos del pueblo que tenemos encima, del cual eres natural, el pueblo de las Parcelas o la colonia rural García Escámez. ¿Qué nos puedes hablar del pueblo? Pues la verdad que yo me quedaría con el pueblo de las Parcelas, ya que, bueno, por suerte o por desgracia, lo he representado durante toda mi época luchística y la verdad que con muchísimo orgullo, ¿no?
Bueno, pues un pueblo el cual fue creado por el general García Escámez, allá por el año 1946, con la idea de aparcelar unos terrenos y hacer 30 viviendas para repartirlas en aquel entonces pues a gente necesitada, ¿no? Para que se dedicaran pues, al cultivo de todo tipo de tomateros, alfalfa, hortalizas, cereales, de todo tipo. Yo la verdad es que, a pesar de no ser tampoco todavía aún tan viejo, pero sí es verdad que recuerdo con bastante nostalgia lo que era el pueblo de las parcelas, ¿no? Y me acuerdo de subirme en las montañas que nos rodean, en esas laderas, y mirar para el pueblo y ver pues todo verde. Se decía que era uno de los pueblos más verdes de Fuerteventura y creo que era la realidad y la verdad, ¿no? Porque todo el mundo, pues cada parcelero plantaba alfalfa, plantaba tomateros. Yo te puedo decir que, bueno, que te hablo de la parte de mi familia, ¿no? De mi padre, que llegó a tener hasta 4 y 5 gavias de tomatero, otras tantas de alfalfa, aparte de plantar pues hortalizas de todo tipo, ¿no? Lechugas, coles. Una parte de autoconsumo de la casa y otro también para vender. Exactamente, sí. De hecho se exportó bastante alfalfa, tomate. Incluso se llevó un señor que se dedicaba a la plantación de claveles, ¿no? Bueno, era un familiar de la familia. Y la verdad que bueno, se daba de todo y al mismo tiempo pues se surtía. Los tomates eran enviados a Gran Tarajal, a Bonís, que se llamaba en aquel entonces la persona que los recogía. De ahí también fueron a trabajar de aquí gente del pueblo, tanto mujeres como hombres, a Gran Tarajal, en lo que eso eran las zafras del tomate que le llamaban. Y la verdad que, ya te digo, yo tengo una infancia muy muy bonita aquí en este pueblo, porque fue un pueblo que, aparte de pequeño, hubieron hasta casi 200 vecinos y todos dedicados pues al cultivo, a la labranza y bueno, a sacar las familias para adelante y al mismo tiempo ayudar a otra gente a que llegara el producto fresco de aquí de la tierra, ¿no? El pueblo no está separado del barranco ni el barranco del pueblo, es decir, el pueblo surge en este lugar porque tenemos un lugar anexo, como es el Barranco de los Molinos, donde hay agua. Sí, efectivamente. Aparte que el barranco pasa justo por lo que es por el centro del pueblo, ¿no? Y viene a morir prácticamente a la playa de los Molinos, que de ahí el nombre que tiene. Este barranco, la verdad que, aparte de la belleza que es, porque son de los pocos barrancos de Canarias que tiene anguilas, ¿no? Que eso lo desconoce muchísima gente. A veces cuando se lo dices a la gente dice anguilas, en Fuerteventura anguilas, pues es la realidad, ¿no? Yo me acuerdo con todos mis hermanos, la juventud del pueblo, pasear por este barranco levantando piedras y cogiendo anguilas, y después hacíamos una fritura en el teleclub del centro cultural del pueblo, ¿no? Y la verdad que lo pasábamos divinamente. ¿Y cómo era esa infancia relacionada, aparte de buscando anguilas? ¿Habían charcos en la infancia en esta zona? ¿Qué relación tenían con el agua de este barranco? Bueno, pues bastante. Justo detrás de nosotros estamos lo que son las goteras, lo que nosotros llamamos las goteras, una belleza de risco, ¿no? Y detrás pues tenemos lo que es el famoso Charco El Chorro, que yo creo que no quedó un niño o una niña en las parcelas, incluso del pueblo más cercano, Tefía o Llanos de la Concepción, que no se bañara en este charco y aprendiésemos a nadar ahí, ¿no? Con los hermanos mayores, con los vecinos. Y la verdad que bueno, aquí llegaron a ver, yo de niño, incluso a ver disputas entre los vecinos del pueblo, a ver quién se tiraba de cabeza del risco más alto al fondo del charco, ¿no? Pero hoy en día no se puede hacer porque no lo han cuidado, está lleno de mucho mato, mucha piedra, ya no llueve como antes llovía y se limpiaba y ya no es como es, pero la verdad que la belleza que tiene este barranco y la historia es muy bonita y yo animo a que la gente que no lo conoce que venga a conocerlo y se lo patee y si puede llegar a la playa de los Molinos por él, pues que lo haga porque es una ruta muy bonita. Ha sido luchador, un luchador pues muy reconocido no solo en Fuerteventura sino en el resto del archipiélago, y llevaste de apodo el nombre de tu pueblo natal, el Pollo de las Parcelas. ¿Aprendiste a luchar en las parcelas? ¿Dónde ibas a entrenar? ¿Cómo fueron tus inicios? Sí, bueno, si digo lo contrario pues mentiría. Este fue el pueblo que me vio nacer, tanto como luchador y de todo, y la verdad que bueno, como te decía antes, con muchísimo orgullo de haber llevado. En un principio me daba hasta vergüenza, no vergüenza por el pueblo, me llamaran el Pollo de las Parcelas. Bueno, eso fue un amigo,
un periodista, Antonio Cabrera de Sá, junto a don Manuel Nieves Santana. Yo empecé a luchar aquí, pues aquí improvisamos un terreno de lucha donde fuera, en una gavia, en la plaza, con un viaje de arena de aquí de la playa Los Molinos o de la playa Jarugo, o ya te digo, en una gavia, que es donde más luchábamos cuando pequeños. Ya después, ya cuando empecé a estudiar, pues los inicios prácticamente fuertes fueron en el Colegio San José de Calazán, donde quedamos muchísimos años campeones de Canarias, de los famosos Juegos Bellemén en aquella época, de manos de Manolín Nieves Santana, que fue presidente de la Federación de Lucha de Fuerteventura durante muchísimos años. A él le debo muchísimo en ese aspecto. Y después ya pues Camilo Jiménez, que Dios lo tenga en la gloria, que falleció incluso delante de mí de un infarto, preparando el Centro Cultural de Tefía y el terreno de lucha de cuando yo volví a sacar al Tefía. Unas imágenes que no olvidaré, no podré olvidar jamás. Era un gran amigo, hizo muchísimo él junto a mi cuñado Eulalio Lito Marichal, por el Tefía, y bueno, de manos de él, pues me acuerdo que nos llevaba en un Land Rover de aquellos de esa época a luchar por toda Fuerteventura, viernes, sábado, domingo y cuando hiciera falta, ¿no? Porque te digo que entretenimiento teníamos, y el que no lo tenía es porque no quería, ¿no? Porque no había tiempo de nada, porque por la mañana el que no iba a estudiar iba a ayudar a los padres a las labores del campo, y a coger tomates, a plantar alfalfa, a todo, el que después a estudiar, y por las tardes prácticamente era un poquito el campo fútbol en el tablero, la lucha, y las mujeres pues a lavar a la culata cargando un canicón arriba de la cabeza para ir a lavar a la culata, y la culata, que es una fuente también que hay en el barranco justo por debajo de la presa de Los Molinos, y allí es donde iba la gente, las mujeres del pueblo, a lavar la ropa, y bueno, y allí se llaman sus conversaciones, pero no paraban de frotar la ropa con el jabón flota. Muchísimas gracias por este rato, Rafael, y a seguir luchando por que siga vivo este pueblo de las parcelas, anexo a este barranco de Los Molinos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En el Barranco de las Angustias podemos ver un corte natural completo de una isla oceánica, de una isla volcánica, con multitud de capas de erupciones subaéreas que aquí en el norte de La Palma comenzaron hace 2 millones de años, pero donde también podemos ver el complejo basal, esa raíz submarina de las islas que aparece en la isla de La Palma, en el Barranco de las Angustias. También aparece, por cierto, en la isla de Fuerteventura y en la isla de La Gomera. Podemos disfrutar de las pilublavas, de las lavas almohadilladas, de rocas plutónicas, gabros, rocas sálicas. Este es el zócalo impermeable que permite discurrir este río de aguas superficiales. El Barranco de las Angustias fue declarado paisaje protegido en el año 1994. Alberga una superficie de 1.695 hectáreas que están situadas al oeste del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. En él podemos ver una geología impactante, una geomorfología especial, también flora, fauna, además agricultura y un barranco con agua.
El nombre propio de las Angustias lo adquiere a partir de la zona de dos aguas, donde se unen el arroyo de Taburiente y las aguas del Almendro Amargo. Conversamos con Edelmira Luis, la administradora general del heredamiento de las haciendas de Argual y Tazacorte, ente que es propietario de las aguas que emanan de la caldera de Taburiente, propietarios desde principios del siglo XVI, desde que se conquista La Palma, un agua que se usa básicamente con fines agrícolas. El agua, que es un valor en cualquier sitio del mundo, en nuestras islas más, porque tenemos muy pocos sitios donde hay caudal de agua permanente. Siempre desde la antigüedad nuestra gente buscaba las fuentes, los manantiales. Aquí la población, o parte de la población de La Palma, estaría situada en el entorno de este agua. De esos caudales de agua. El tema de las aguas viene pues desde la época de la conquista de la isla de La Palma, estamos hablando del siglo XVI, a partir de una donación que se hace tanto de las tierras como de las aguas de la caldera, y desde ese momento se fijaron incluso unas normativas muy estrictas, porque sabían que sin la conservación de ese paisaje, de lo que era la cuenca de la caldera, pues se podían perder los caudales. Desde ese momento se establecen unas normas muy estrictas de la prohibición de introducción de ganado, de la no tala de árboles, de la conservación de manantiales, todo un poco muy unido, porque una cosa sin la otra pues evidentemente no iba a funcionar. Los caudales de agua vienen pues recogidos en una sociedad que es una comunidad de aguas privadas, actualmente en la ley de 1956, y la base de todo esto prácticamente va a la agricultura. Se trata de una empresa que tiene actualmente como unos 1.800 socios. Se recogen las aguas de la cuenca tributaria de la Caldera y se distribuyen actualmente principalmente al 90% y pico en Platanera. En el siglo anterior, XVIII, estamos hablando de la caña de azúcar, que fue muy importante en la isla de La Palma. Lo que pasa es que la caña de azúcar pues tuvo su momento y llevaba grandes cantidades de agua, grandes cantidades de madera para el procesado, y de alguna manera pues hubo un cambio de cultivo y cultivos intermedios. ¿Qué hemos hecho? Pues de alguna manera todas esas aguas se recogen, pero siempre con una explotación muy racional, intentando pues cubrir la demanda, porque hay que compaginar lo que es la parte medioambiental de dentro del parque con la parte agrícola económica de sustento de La Palma, que es muy importante pues en agricultura. Pues desde el heredamiento, una de las cosas yo creo importantes que se hicieron en su momento fue por parte de los propietarios pedir la declaración de parque nacional. Los propietarios querían ponerle una protección tan grande a ese parque que se firmaran unas normas muy estrictas en perjuicio de determinadas labores, obras que pudieras hacer para la protección de todo eso, cosa que en ese momento pues fue muy importante para garantizar esa conservación. Es cierto que en los años 70 se hacen obras de captación de aguas, de galerías horizontales, para buscar lo que es el acuífero Coebra para reforzar esas aguas. Pero sí es verdad que a partir de los años 90 se hace un proyecto para mí de los proyectos más interesantes que se ha hecho, que es el cierre de las galerías, los cierres artificiales. Es decir, sabemos que en invierno en todos los barrancos las aguas se van al mar porque tienen que salir por gravedad a algún sitio, y con eso hemos conseguido que en invierno esos caudales los dejamos dentro del acuífero cerrados y recupera mucho los niveles freáticos, alcanzando cotas más elevadas por presión, caudales que son reforzados en verano. De esa manera, pues los caudales de esos barrancos que en invierno directamente se van al mar, se hace una explotación racional en función de consumos de agricultura, recuperando los antiguos niveles de cuando se pincharon esas galerías. Yo creo que ese ha sido uno de los proyectos más interesantes para lo que es el funcionamiento del cauce y de las aguas. Sí, estamos hablando de una gestión integral del territorio, pensando por supuesto en el agua, pero también pensando en el paisaje, en el cuidado de nuestra biodiversidad. Correcto. Intentando también regular el acuífero con los distintos niveles y caudales, porque variará a lo largo del año. De lo contrario, las aguas de invierno irían todas al mar. De esa manera las estamos dejando dentro de lo que es la parte subterránea del parque. O sea, en invierno, si esos cierres artificiales no existieran, esas aguas irían todas al mar. Y eso repercute en los niveles freáticos y en la recarga de los acuíferos que tenemos. ¿Qué caudal estamos hablando aproximadamente? El caudal medio estamos hablando de 1.800 pipas hora o 900 metros cúbicos hora de media. Es verdad que en invierno llegamos a manejar
8.000 metros cúbicos hora en momentos de lluvia, aunque cada vez nos llueve menos días. O sea, hace años estamos acostumbrados a estar 10 días lloviendo, ahora estamos acostumbrados a que llueva 2 días y cuando te das cuenta ya el barranco se fue. En esos momentos puntuales hablamos pues entre 8 o 9.000 metros cúbicos hora y en caudales de verano pues estamos en los 900 metros cúbicos hora. Es muy variable porque se trata de muchas aguas de lluvia de escorrentía. Y bueno, y una calidad del agua... Claro, estamos hablando de agua de nacientes, agua de manantial, al final. Directamente al plátano que sale a todas nuestras tiendas en Canarias y en parte de Europa. Sí, correcto. Inmerso en este fósil viviente que es el bosque de laurisilva de Garajonay, tenemos un cauce de agua permanente, el arroyo del Cedro, efecto directo del choque de las nubes, de la bruma, con los árboles. Podemos disfrutar de este recorrido de agua casi desde la cumbre hasta el pueblo de Hermigua, pasando por la ermita de Lourdes, el bosque del Cedro y el caserío del mismo nombre. El agua que destila el bosque del húmedo alicio ha sido y es el principal recurso hídrico de la isla de La Gomera, para uso doméstico y para agricultura. Nos encontramos en mitad del bosque del Cedro con la guía del Parque Nacional de Garajonay, Amparo Herrera, una gomera apasionada y amante de su tierra que lleva más de 30 años divulgando los altísimos valores ambientales de su isla y de Garajonay. Amparo, inmersos en mitad del Parque Nacional de Garajonay, bajo esta copa de árboles, sombrío y con el sonido del agua. Sí, y en pleno verano. No es muy habitual en Canarias. No es habitual, pero bueno, en La Gomera tenemos este riachuelo y otro par de ellos de agua, de cursos de agua permanente. ¿Cómo es posible que tengamos agua permanente? Bueno, esto es gracias a las nieblas, ¿no? Al alicio que visita la isla, que visita nuestro monte. Y bueno, y este bosque esponja se encarga de todo ese milagro, de recoger toda esa agua de las nieblas y bueno, y hacer posible que corran por los barrancos de la isla y alimenten manantiales y nacientes. Importantísimo el agua para la vida. Bueno, es la que alimenta a la isla. No solo para el humano, sí, que se beneficia de ella, sino también para el ecosistema. Exactamente, para los árboles, para toda la fauna y flora que tenemos aquí. Muchos animalitos dependen de estos cauces de agua, ¿no? De estos cursos permanentes. Ellos viven ahí, se encargan de filtrar estas aguas, ¿no? Y que tengan muy buena calidad, que la tenemos. Y también, bueno, pues los helechos y todos estos árboles que están en esta zona. ¿Y hasta dónde llega? ¿Dónde paran estas aguas? Hasta el mar. Primero se recoge en las presas, ¿no? Una parte de ellas, y después continúa hasta el mar. ¿Aumenta el caudal en algún periodo del año o más o menos siempre tiene el mismo? Hombre, normalmente en invierno suele tener más caudal, de hecho está bastante mermado, pero bueno, mantiene más o menos su caudal durante todo el año. Además de Parque Nacional, es Patrimonio de la Humanidad. Fue el primer espacio natural protegido, incluido en la lista de bienes patrimoniales de España. Hasta ese entonces, hasta el 86, pues lo que existían eran, bueno, pues todo hecho por la mano del hombre, ¿no? Iglesias, la Catedral de Santiago, acueductos, bla, bla, bla. Y fue Garajonay el primer espacio natural protegido, algo hecho por la naturaleza en ser incluido en esa lista.
Ya después, posteriormente, pues el Tei de Doñana, en fin. Sí, un verdadero monumento hecho por la propia naturaleza. Lo merece. Y que tiene un ciclo completo, lo estamos viendo, podemos disfrutar de él. Muchísimo. Porque es un parque nacional, como vemos, visitable. Sí, visitable. Muy bien conservado. Esa parte es importante también. Pero también con capacidad de disfrute. Exactamente, sí. Pues muy bien, muchísimas gracias por este ratito. A ustedes. En la isla de Gran Canaria tenemos algunos pequeños cauces con agua permanente. En la cuenca de Tejeda, la Aldea, el barranco de Azuaje, pero hoy nos hemos venido hasta el barranco de los Cernícalos, entre Telde y Valsequillo, un cauce con agua permanente de más de 10 kilómetros de largo. Hoy en día englobado en dos espacios protegidos, la Reserva Natural Especial de los Marteles y el paisaje protegido del Lomo Magullo, un rincón que es referente de la lucha medioambiental de los vecinos de la zona. Hemos quedado con el activista y escritor medioambiental Álvaro Monzón, un gran conocedor de la naturaleza gran canaria por la que ha luchado y sigue luchando en su día a día, una filosofía de vida unida al compromiso ambiental y social. Cernícalos es un barranco muy singular. Lo vemos cuando transitamos por él, una frondosidad que nos envuelve. ¿Qué valores tiene Cernícalos? Bueno, efectivamente, le hemos bautizado como la última joya verde del sureste gran canario, ¿no? Hay pocos barrancos con agua en la isla y este tiene un riachuelo permanente, continuo, viene de la cota 1500 casi, de 2 manantiales artificiales. En otra época el agua existía gracias a los manantiales naturales, a las fuentes, tal, pero con el tiempo se ha ido todo secando y hoy en día pues tenemos este río de agua permanente que llega al Lomo Magullo, se canaliza para la agricultura. Barranco Los Cernícalos está dentro de la Reserva Natural Especial de los Marteles, que alberga casi 3.500 hectáreas de suelo protegido. A lo largo de este bosque en galería, pues vamos a encontrar especies tan importantes como el sao canario, el acebuche, la retama blanca, el oro de risco, alguna flora endémica exclusiva de la zona como el Anaguiris latifolia, que es el oro de risco, tajinaste, tajinaste azul también, muy apreciado para la zona. Y después tenemos también como una zona semiprivada algunos árboles exóticos introducidos por la propiedad privada, que en su época fue muy productiva, la zona de Castillo, ¿no? Estamos también escuchando, mientras hablamos, cernícalos, aguilillas. Sí. La fauna está muy presente también en este barranco. Sí, fíjate que el nombre de Barranco Los Cernícalos viene de la abundancia de cernícalos. A alguien se le ocurrió bautizar el barranco con este nombre de la especie de avifauna. Pero bueno, podemos encontrar también otras especies. Las aguilillas está claro que es el ave más grande que tenemos en la isla, junto con el milano y otras especies, pero está muy presente el cernícalo y el aguililla. ¿Por qué visitan el barranco Los Cernícalos los que llegan hasta él, los que se adentran en él? Bueno, es difícil encontrar las cascadas. En Canarias no hay cascadas tan grandes como Cernícalos. Hay 3 cascadas, el camino autorizado por el Cabildo llega a la primera, que tiene unos 20 metros de alto, que es una cascada de 2 niveles. Está claro que la gente va buscando ese momento fotográfico, digamos, ese elemento llamativo del barranco diferente al resto de espacios naturales de Canarias. Pero yo creo que también el disfrutar del barranco sin llegar a la cascada es un espacio que estamos caminando 2 horas a la sombra de los árboles y eso no es fácil conseguirlo en la isla Gran Canaria. Y yo creo que ese espacio de naturaleza, de diversión, ese espacio familiar que se han convertido el Cernícalos en un espacio para venir con la familia, con los niños pequeños, sin llegar a la cascada, ya es suficiente para disfrutar del barranco Cernícalos. Y además con el arrullo del agua corriendo, no ocurre en muchos sitios de Canarias y este es uno de ellos. ¿Vamos a seguir disfrutando del barranco? Sí. Vamos allá. Vamos allá. Además en este entorno tenemos árboles singulares. Sí, efectivamente, en pocos kilómetros de superficie tenemos una palmera
que es la segunda más alta del municipio de Telde, con 29 metros de alto, la palmera canaria de los Arenales. El drago de los Arenales también, con 240 años de antigüedad, un drago centenario ahí en la Colomba. Después tenemos una encina, un árbol monumental, y finalmente en la parte alta de Cernícalo, en los rincones más abruptos, hay una sabina centenaria también. Y además mucho frutal, por lo que veo. Sí, esto es el testigo del pasado agrícola del barranco Cernícalo, higueras, tunos, almendreros. Hay un montón de árboles frutales que nos llevan a ese pasado agrícola y ganadero que tuvo el barranco Cernícalo. Pues muchísimas gracias por este rato. A seguir luchando por este barranco y por otros rincones ambientales y culturales de Telde y de Gran Canaria. Sí. A seguir con esta labor. Muy bien, Muchísimas muchas gracias. Buen camino, amigo. Salud. Hasta luego. La fúnebre realidad de los arroyos de aguas en Canarias pasa por colocarle un inmediato balón de oxígeno que sea real. Un plan de protección a gran escala que incluya reforestación de sus cumbres y superficies de drenaje en las cabeceras de los cauces. La vuelta de los bosques verdes a sus cotas potenciales, buscando volver a ser las esponjas naturales que bajen el agua de las nubes al suelo y mantengan así la biodiversidad circundante. Debemos soltar parte del agua de las fuentes y manantiales que están entubados y sobreexplotados, buscando, en definitiva, vivir todos en un equilibrio con el resto de seres vivos.